información. Entonces, si tú sientes que está muy arriba, por ejemplo, estás acostada y lo sientes muy así, ponle algo detrás que sostenga y ya, entonces te quedas ahí y termina, como lo que hizo mi madre, sí, eso lo puedes hacer con una almohadita. Y así pasa con cualquier parte del cuerpo. ¿Será que empezamos? Sí, porque ya ¿Será eso? las 45. Uy, sí, vamos. Bueno, entonces vamos, boca arriba. Bueno, no sé si hay algún comentario, pregunta. Ahí estábamos hablando con Sara, de que ha iniciado como un proceso de observación y de ensayo, que eso está interesante. ¿Qué pasa si este hombro está aquí, acá, acá? ¿Cómo se puede mover? Y eso es uno de los tips para manejar el dolor. Cuando hago algún movimiento que me duele, entonces me detengo y hago el movimiento de varias maneras. Entonces, si yo, por ejemplo, me duele al dar un paso, entonces me devuelvo y me doy cuenta cómo estoy llevando el pie, hacia dónde apunta, y entonces decido que apunte a otro lugar, o si es la rodilla, y busco mínimo 3 opciones de hacer las cosas, y esto me da otras opciones. Tener opciones es muy, muy importante, porque si todos lo hacemos siempre de la misma manera, pues entonces terminamos ahí como lesionados o cansados. Entonces está chévere eso. ¿Alguna otra observación? Ok. Vamos a hacer una clase hoy. Bueno, realmente estamos haciendo como 2 clases y hoy vamos a trabajar un poco una clase pensada, pues la preparé pensando que especialmente para la chica también que está embarazada, que pueda hacerla y si escucha la grabación pues la pueda como hacer y ustedes también la van a disfrutar. Entonces vamos. Se acuestan boca arriba, hacen su escaneo. Está bien que tengan almohaditas porque vamos a trabajar de lado también. Entonces que puedan tener un soporte para la cabeza. Entonces iniciamos boca arriba. Hola. Y cada uno hace su escaneo. Y el escaneo no es más que observar el cuerpo en la superficie que lo recibe. Observar cuáles son los puntos de apoyo. Y el piso o el tapete empieza a ser el espejo que te permite te permite mirar tu parte posterior. Si quieres, ponte una almohadita. ¿Mejor? Y entonces puedes hacerse preguntas es muy importante. Como, ¿cómo está apoyada la cabeza? ¿Cuán lejos está el cuello del piso? Esa cervical 7, ¿a qué distancia está de la superficie? ¿Hacia dónde apunta la nariz? ¿Cuál es la distancia entre el mentón y el pecho? ¿Cuál es la distancia entre la oreja izquierda y el hombro izquierdo? Y entre la oreja derecha y el hombro derecho.
Y tal vez esto te dé la sensación de la ubicación de la cabeza con relación al cuerpo, con relación al piso. Y observa ahora el contacto de los omóplatos sobre el piso, si hay uno que está más cerca que el otro. Cómo están los brazos al lado y lado del cuerpo. Tal vez calculando la distancia de una mano hacia el cuerpo y la otra hacia el cuerpo. Observando la posición de las manos, los dedos. Si perciben un brazo más largo que el otro o más corto. O tal vez más pesado o más liviano. ¿Y cuál es su referencia de peso? Es decir, ¿cómo puedo saber si siento un brazo más pesado que el otro? ¿Por la cantidad del brazo que está en contacto con el piso? ¿O por la tensión muscular que se siente? ¿Cuál es mi forma de entender que está más pesado? Ahora lleva la atención a la pelvis. Y observa si la pelvis está en apoyo completamente o solo un punto o una línea o una diagonal. Si está más apoyada a un lado que a otro, o más en dirección arriba hacia la cabeza, o más en dirección abajo a los pies. Y observa si puedes tener esta sensación de todos los huesos que componen la pelvis. El pubis, crestas ilíacas, sacro, coxis, isquiones, articulación de la cadera. Ahora siente el contacto de los pies sobre el piso. Y tal vez puedas trazar una línea entre el talón y la articulación de la cadera, sintiendo cuán larga es la línea de pierna derecha o cuán larga es la línea de pierna izquierda. Hacia dónde apuntan los dedos de los pies. ¿Cuál es la distancia entre un talón y el otro? Entre un dedo gordo del pie derecho y entre el dedo gordo del pie izquierdo. ¿Cuál es la distancia del dedo pequeño del pie derecho hacia el piso y del dedo pequeño del pie izquierdo hacia el piso?
Ahora muy lentamente rueden la cabeza un poco a la izquierda, un poco a la derecha, sin ir al máximo, solamente como para sentir cómo es rodar. Háganlo lo más pequeño posible, que sea casi que invisible a mis ojos. Es decir, ustedes saben que están rodando la cabeza, pero si yo miro como que no me percato mucho de ello. Y sientan cómo es hacia el lado izquierdo y cómo es hacia el lado derecho. Y hacia el lado que sea más cómodo, rueden de lado. Y pongan una almohadita debajo de la cabeza si es necesario. Si en algún momento se sienten cansados de este lado, pues se ruedan. No tienen que esperar a que yo lo diga, ustedes están como consultando con su cuerpo. ¿No hay presión en tu mandíbula? No. Y entonces le consultas a la cabeza qué tan cómoda está, si necesita algún ajuste. Le preguntas al hombro, a las costillas, a la pelvis, a las piernas y a los pies. Y vamos a llevar la atención a la caja torácica. Y aunque estemos así de lado, imaginamos cómo es la construcción de esta caja torácica. Y entonces la primera costilla está más o menos debajo de la clavícula. Tómate un momentico, Joana, en hacer como un escaneo y cuando esté bien para ti, ruedas del ladito. Y entonces estas costillas como que vienen desde la parte posterior del cuerpo, entre las vértebras y cierran esa caja al frente. Y en la parte frontal hay como unos cartílagos que hacen que pueda unirse al esternón y que cuando tomamos aire puedan tener como movimiento. Es decir, hay hueso y luego con cartílago se une al esternón.
y cierra esa caja protectora donde van a estar nuestros órganos internos más importantes. Y entonces si vemos las costillas de manera lateral, podríamos decir que hay unas costillas altas, unas medias y unas bajas. Y entonces las costillas altas estarían como desde la primera que da como debajo de la clavícula y esta da la vuelta hasta la cervical 7 y estarían más o menos como debajo de la axila. Si necesitan tocarla, pueden hacerlo, como para sentir dónde están esas costillas altas. Luego vienen como unas costillas medias, que son donde normalmente hacemos el apoyo cuando estamos así de lado. Y luego vamos a llamar a las inferiores como costillas bajas y pueden tocarlas donde les dan las bajas. Y ellas tienen como una forma en que permiten que en el centro esté el estómago, el intestino, pero están redondeadas hasta las costillas falsas. Y entonces, por ejemplo, en el lado derecho, pues allí encontramos el hígado, la vesícula biliar. Y por el lado izquierdo está como el vaso, hablando desde la parte frontal. Y entonces si llevamos aire a las costillas, estos cartílagos costales nos permiten que las costillas tengan cierto movimiento. Y entonces lleven el aire a las costillas y sientan eso que está pasando en sus costillas, hacia dónde se mueven. Hay un movimiento hacia el techo o hacia arriba en dirección a su cabeza o hacia abajo en dirección a su pelvis. O hay un movimiento hacia adelante, hacia atrás o todos los anteriores. Siente cómo es en ti. Y ahora vamos a ubicar en nuestra atención las costillas medias que están apuntando hacia el piso. Ubicamos esas costillas medias que van hacia el piso. Y cuando inhales, empuja esas costillas medias hacia el piso. Estamos hablando de las costillas que están hacia el piso. Entonces, al inhalar, como que empujas esas costillas, llevando cierta presión de las costillas medias hacia el piso. Sostienes allí un poco la respiración y al exhalar, siente lo que pasa en ellas.
Y entonces estamos empujando el aire hacia las costillas medias que van hacia el piso, las del piso. Entonces, cuando inhalas, empujas las costillas medias hacia el piso y al exhalar, siente lo que pasa allí. Y hay un empuje con el aire de las costillas medias hacia el piso. Y ahora, al exhalar, tiende a levantarlas un poco del piso. Y entonces organízate de tal manera que al inhalar empujas hacia el piso y al exhalar levantas un poco del piso. Esas costillas medias que están sobre el piso. Inhalas, empujas, exhalas, levantas. Y para. Detén el movimiento, descansa así de ladito. Ahora lleva tu atención a las costillas altas que apoyan en el piso. Y ahora, con la atención en estas costillas altas, llevas el aire cuando inhalas a empujar las costillas altas hacia el piso y suelta. Empujas con el aire que ingresa en ti las costillas altas hacia el piso y al exhalar levantas esas costillas altas del piso. ¿Y cómo es ese pequeño movimiento de levantar al exhalar? Inhalas y estás empujando las costillas altas y al exhalar levantas del piso. Y llevas toda tu atención a esas costillas altas. Cuando inhalas, las empujas hacia el piso y al exhalar, las levantas del piso.
Y mira cómo es con las costillas altas. ¿Puedes diferenciar de las medias a las altas? Y tu intención está en las costillas altas que van hacia el piso cuando inhalas. ¿Me has escuchado? Te tomas un momentito como para bajar un poco el ritmo de respiración, estar acá. ¿Cómo has estado? Y mira que estés bien apoyada en las costillas para que te dé soporte. Y para en el movimiento, descansa. Estamos haciendo una diferenciación en las costillas, no la reja, toda la caja torácica. Entonces traes la imagen de la caja torácica que viene desde las vértebras y da la vuelta. Y aquí se une al esternón, pero no es solo hueso, es como un material más suave que permite que se una no hueso con hueso, sino que está allí como con un cartílago. Y entonces por eso cuando respiramos se expande. Entonces vamos a llevar el aire a las costillas. Primero las llevamos a las medias, luego a las altas y ahora vamos nosotros a pasar a las bajas. Pero tú lo vas haciendo primero las medias. Inhalas, empujas las costillas medias hacia el piso, al exhalar las levantas, luego descansas, luego lo haces con las altas y ahora luego con las bajas. Con la misma cantidad de aire que ingresa en ti, pero lo llevas para que empuje esas costillas hacia el piso. El aire está entrando hacia tus pulmones, entonces como que empuja un poquito hacia las costillas. Es como si quisieras hacer esto solo, llevar las costillas hacia el piso. Ahora lleva la atención a las costillas bajas. Si necesitas tocarlas para saber dónde están. Y ahora vas a llevar el aire que ingresa en ti a empujar esas costillas bajas hacia el piso. Y si no alcanzan a tocar el piso, como con la sensación, con la intención de llevarlas hacia el piso. Entonces inhalas, empujas las costillas bajas hacia el piso y al exhalar las levantas del piso. Empujas con las costillas bajas hacia el piso y al exhalar las levantas del piso. Y para el movimiento, descansa. Si quieres puedes rodar boca arriba para que descanses un momento. Si quieres una almohadita, Joana, ¿quieres un cojecito?
Y siente el eco que ha quedado en ese lado que trabajaste y en el contrario. Este ritmo de respiración lo tranquiliza y se pueden contactar más fácilmente así. Regresa nuevamente de lado. Y ahora vas a llevar la atención a las costillas medias que apuntan hacia el techo. Entonces imagina que yo pongo mi mano sobre tus costillas medias que miran hacia el techo y cuando inhales vienes a traer esas costillas hacia mi mano o hacia tu mano o hacia el techo, la imagen que quede mejor para ustedes. Entonces las costillas medias vienen hacia el techo cuando inhala y al exhalar van hacia el piso. Costillas medias que miran hacia el techo, se levantan hacia mi mano o se levantan hacia el techo y al exhalar van hacia el piso. Y para. Ahora lleva la atención a las costillas altas que miran hacia el techo. Y lleva con el aire las costillas hacia el techo y al exhalar se retiran del techo. Como si estuvieran mis manos allí, entonces es como las costillas hacia las manos y lejos de las manos. Y ahora las altas, ya no las medias, sino las altas, más o menos como debajo de la axila. Y para. Y ahora lleva tu atención a las costillas bajas que miran hacia el techo. Al inhalar, empújalas hacia el techo y al exhalar, retíralas del techo.
Y pausa. Rueda boca arriba, descansa. Esta es una clase especial. Hace parte de un grupo de ATMs que hay especialmente para embarazadas. El programa se llama Pregnant Pauses. Entonces hacemos esos talleres especiales para embarazadas. La respiración que es tan importante. Para la preparación ya sea de un parto vaginal o de la recuperación de una cesárea también. Igual hay que hacer movimientos muy pequeños en la recuperación. ¿Y qué opinas de los hipertensivos y la media durante la alimentación? No conozco. ¿Lo conocen? No. No puedo. ¿Cómo sostener la respiración? Sí conozco los hipopresivos, los conozco como técnica, pero no sé en el embarazo. No. Sí, por ahí estaba mirando lo que me recomendaban, pero pues si uno deja respirar. Sí. No, yo realmente no desconozco y en lo personal pues no, pues, te diría cualquier cosa desde la ignorancia, entonces no sabría. He acompañado a varias embarazadas desde Feldenkrais y me parece que es como una buena alternativa y les ha ido muy bien como en el momento de enfrentarse a, y no solo al parto, sino a cualquier situación que pueda pasar inesperada. O sea, tener esta conexión con el cuerpo te puede ayudar muchísimo a que los profesionales de la salud también te puedan orientar. A veces uno no está muy listo y si uno sabe lo que está sintiendo, o sea, puede como manifestarlo, ellos también te pueden ayudar. Haz esta respiración, haz esto. Regresa de lado. Y entonces trabajamos las costillas medias, altas y bajas. Ahora, haz una vez con las costillas medias que van hacia el piso y haz una vez con las costillas medias que van hacia el techo. Y siente cuál de las dos es como más agradable para ti. ¿Qué referencia es más agradable? Si trabajar con las del piso o trabajar con las del techo. Y escoge una de las dos. Y entonces la que hayas escogido, la referencia que escojas, si es inhalar y llevar las costillas medias hacia el piso, o si es inhalar y llevar las costillas medias que miran hacia el techo y separar del techo. Eso lo escoges tú y lo haces. Y tu atención está en esas costillas que decidiste trabajar. Ahora, observa cómo es el diálogo con las costillas del otro lado. Si escogiste las del piso, estás trabajando las del piso, pero observa qué pasa con las costillas medias que están hacia el techo. Y si estás trabajando con las que van hacia el techo, observa lo que hacen las del piso. Tal vez ahí hay una relación entre las dos, entre los dos lados. Tal vez cuando el uno va hacia el techo, el otro va al techo o al piso. ¿Cómo funciona? Y cuando las que van al piso, las de arriba, ¿qué hacen?
Y entonces podrían trabajar juntas. Y ahora cambia tu referencia. Si estabas trabajando con las del piso, trabaja con las del techo. Y si estabas trabajando con las del techo, trabaja con las del piso. ¿Dónde hay eco de ese movimiento en tu cuerpo? Para, siéntate, descansa. O te haces en 4 apoyos. Y mueve la colita un poquito. Y también hacia, sí, que era de tus pequeñitos. Como que afloja un poquito. Y suelta esa respiración, simplemente mueve la colita un poquito, como para descansar y que la fuerza de gravedad actúe en la pancita. Ajá, ajá, exacto. Simplemente déjala allí, que la fuerza de gravedad hace lo que tiene que hacer y deja la cabeza allá y mueve la cola. Despacio, eso, más despacio. Y paro en el movimiento. Eso hace que él se ajuste y se acomode. Ahora escojan una referencia a las costillas altas y observa cómo se complementa el movimiento con las del otro lado. Y pausa. Y ahora con las bajas. Y sentadita tú puedes hacerlo también. Escoges un lado. Las bajas. Y allí puedes sentir más claramente el trabajo con los isquiones. Y pausa. Descanse. Nuevamente de lado. Ahora lleva la atención al hombro que está mirando hacia el techo y recordamos una clase que tuvimos en donde el aire mueve el hombro y lo mueve un poco hacia la oreja y hacia la pelvis. Al inhalar un poco hacia la oreja. Y entonces es un movimiento natural, pero lo amplifico un poco. Amplifico un poco ese movimiento del hombro hacia el techo y es el hombro ampliado que hablamos en algún momento, que entonces es la
la clavícula, el esternón, el húmero, el omóplato, las costillas. Sientes la articulación del hombro. Entonces inhalas y es como el aire el que lleva el hombro ampliado hacia la oreja al inhalar y al exhalar lo lleva hacia la pelvis. Dime. El que está mirando hacia el techo. Ajá. ¿Estás de lado? Completamente de lado. Ok. Entonces, al inhalar, esto ya simplemente traes la atención a cuál es el movimiento natural. Eso. Y exhalas. Este es un movimiento natural. Entonces, lo que yo hago es amplificarlo un poquito. Eso. Hasta ahí más. Cambio. Ahora llevas la atención a la pelvis y sientes lo que el aire hace a la pelvis. Entonces tal vez al inhalar, la pelvis va hacia los pies y al exhalar viene un poco hacia el hombro. Y entonces tal vez si juntamos esos dos movimientos, al inhalar el hombro y la pelvis se separan y al exhalar el hombro y la pelvis se dan un saludito. Y entonces tal vez lo que está pasando allí es algo en las costillas, que se expanden y se juntan como un acordeón. Y la pelvis y el hombro trabajan juntos. Y entonces si tú estás sentada, es como esto. A un solo lado. Inhalas, el hombro va hacia la oreja, la pelvis va hacia el piso. Y al exhalar, las costillas como que están juntas. Y luego al otro lado. Es como la atención en ese lugar con aire. Y pausa. Ahora, el hombro y la pelvis al inhalar vienen juntos hacia adelante y al exhalar juntos hacia atrás. Y es como este movimiento de querer ir a boca abajo y de querer ir un poco boca arriba. Y entonces allí hay una participación de las piernas, de los brazos. Y ahora, cuando el hombro va hacia adelante, la pelvis va hacia atrás, como una torsión. Cuando la pelvis viene adelante, el hombro va hacia atrás. Y entonces uno va adelante y el otro va atrás. Y un movimiento va inhalando y otro movimiento va exhalando. Y para, descansa. Rueda boca arriba y vuelve a hacer el escaneo y siente lo que siente tu cuerpo.
Siente lo que ha pasado en el lado derecho de tu cuerpo, tal vez en el hombro, en las costillas, en la pelvis. Y siente lo que siente el lado izquierdo. Ahora, cada uno va a imaginar todo el movimiento que va a hacer para venir a sentarse y luego a pararse. Pero lo hacen primero en la imaginación, con una pausa en el sentarse, aún en la imaginación hacen la pausa, luego lo hacen de verdad, luego la imaginación de sentado de pie, esa transición en la imaginación y luego lo hacen. Y miren si cuando hacen el movimiento lograron en la imaginación tener como toda esa secuencia que realmente hicieron, o si hacen cosas distintas. Esa es la transición. Cuando lleguen de pie, sienten el contacto de sus pies sobre el piso. Y caminan un poco. ¿Cómo vamos? Buenos días, primera siesta. Ok. Vuelven a sus tapetes. Tú verás si trabajas para acá, para allá. Okay. Bien. Okay. Bueno, vamos a trabajar otra ATM. Entonces vuelven y se organizan de costado, de ladito. Como quieras, del que quieras. Si quieres, puedes poner la cabeza hacia el otro lado también, como quieras. Okay. Y entonces apoyas la mano que está hacia el techo, apoyas el brazo puede ser en la otra mano, o puede ser en el piso. Ahí vamos viendo cómo te queda mejor. Entonces, el brazo que está hacia el techo, lo acomodas sobre el otro. No tiene que ser tan perfecto, pero vamos a hacer un movimiento como si el codo viniera a la rodilla. Entonces, si quisiéramos que estamos así de lado,
Como que el codo viene un poco a la rodilla y un poco se separa de la rodilla. El codo. Sino que les hago esta referencia porque están así de lado. Entonces el codo, entonces si lo tengo apoyado en la otra mano, es como sentir el movimiento de la mano, del brazo, del antebrazo, pero la referencia es el codo hacia la rodilla. Tal vez el otro brazo también se flexione para que sea más fácil. Ajá, eso. Entonces, como es como el codo viniendo hacia la rodilla. Y cómo es el codo alejándose de la rodilla. Lo voy a coger acá. Entonces, puede ser que este se apoye aquí. Entonces, el codo hacia la rodilla. Ajá. Y el codo lejos de la rodilla. Que se va hacia acá. Hacia acá. Ajá, porque se aleja. Entonces, siente lo que siente al acercar y al alejar. Y el brazo que está arriba es el que se desliza sobre el otro. El otro está en quietud, simplemente de apoyo. Entonces el codo se desliza hacia el codo con todo el brazo. Deslízalo con la mano, desliza la mano. Desliza, eso, el codo, hasta ahí. El codo hacia la rodilla y el codo que se separa de la rodilla. Es hacia el otro lado. Si el codo está aquí, se separa. Mire, la rodilla está aquí y aquí está el codo. No tiene que ser perfecto, es la dirección. Entonces se desliza sobre la otra mano, se desliza, se desliza. Entonces ahí se separa. La de abajo se queda quieta. La de abajo está quieta. Este es el que se está moviendo, este brazo se está moviendo. Se separa el codo de la rodilla y se acerca a la rodilla. ¿Ah? Despacio. Despacio. Es como logrando sentir lo que la articulación del hombro está haciendo. Si hay participación de las costillas, del esternón, de la clavícula. Y pausa. Ahora lleva la atención a las piernas. Y la pierna que está encima, entonces ahora esa se va a deslizar sobre la otra pierna y entonces la rodilla hacia el codo y la rodilla lejos del codo. Pero muy, muy despacio para sentir lo que está pasando en ese movimiento. ¿Cómo es acercar la rodilla al codo? Hasta ahí nomás. Y cómo es separar la rodilla del codo. Y lo que está haciendo la pierna de soporte es permitir que la otra se deslice. Y lo que siente la pierna de soporte y lo que siente la pierna que desliza. ¿Cuál es el eco en la articulación de la cadera? ¿Qué pasa en el sacro? Y cuando se aleja la rodilla del codo, ¿cómo es? Y pausa. Descansa. Ahora vamos a hacer juntos los dos movimientos. El codo hacia la rodilla hacia el codo y luego se separan codo y rodilla.
Y entonces, donde uno para, el otro también para. Es decir, no se mueve la pierna más que el brazo, ni el brazo más que la pierna. Y ahora sientan cómo utilizan los tiempos de respiración, es decir, con cuál movimiento inhalan y con cuál movimiento exhala. Y deja que el pie y la pierna se apoyen en la que está abajo. Mira si la levantas tendrás que hacer de pronto un esfuerzo mayor, pero si la deslizas, ¿qué pasa? Y es posible que se muevan juntos, es decir, rodilla y pierna, y cuando el uno quiera parar, el otro también para. ¿Y qué pasa cuando se separan? ¿Y qué pasa cuando se juntan? ¿Cómo participan las costillas? ¿Cómo participa la cabeza? Y pausa. ¿Qué experimenta tu cuerpo cuando haces la pausa? ¿Hay algún ajuste necesario? ¿Qué pasa en el lado que está sirviendo de apoyo? Ahora, observa la posición que tiene el brazo y observa la posición que tiene la pierna. Me estoy refiriendo a las que están mirando hacia el techo. Y calcula esa distancia que hay entre el codo y la rodilla. Y vas a imaginar que allí vas a colocar un palito. Así como esos palitos que a veces utilizamos para hacer ejercicio. Entonces, esa medida, si tenemos allí un palito, si se mueve un lado más que el otro, se va a caer el palito. Y entonces ahora juntos, rodilla y codo, van a deslizarse hacia arriba y juntos van a deslizarse hacia abajo. Arriba la referencia es cabeza y abajo los pies. Y entonces tratar de que se muevan juntos para que no se caiga el palito que hay entre el codo y la rodilla. Si la rodilla se mueve más, se cambia el espacio de distancia entre el codo y rodilla. Y entonces tienen que moverse juntos para conservar la distancia que hay entre rodilla y codo. Si la rodilla se mueve más, cambia la distancia entre rodilla y codo. En cualquier momento que se muevan, la distancia tiene que ser igual. Y entonces esto no se trata de los ojos, sino del propioceptivo, de la sensación que hay allí de distancia entre rodilla y codo. Y cómo allí se tienen que coordinar de moverse igual. Uh-huh.
Y pausa. Ve a una posición de descanso, la que quieras. Y siente como el eco que ha quedado en tu cuerpo después de este movimiento. Que siente el lado que sirvió de apoyo y que siente el lado que hizo el movimiento. Y vuelven de lado, la misma posición. Tienes que como poner algo de apoyo. Te paso un cojín más delgado para que te apoyes. Así tal vez este. Ponlo así completo, a ver qué tal. Muy alto. Sí, este en la cabeza, a ver qué tal. Sí, está muy alto. Pero bueno, vamos a hacer un movimiento, vamos a ver cómo te va. Tú vas viendo cómo te ajustas. Entonces, codo y rodilla se juntan y luego codo y rodilla se alejan. Un movimiento inhalando y un movimiento exhalando. Y empieza a explorar cómo la mano, hasta dónde puede ir lo más lejos posible. Tal vez si está sobre la otra mano, sobre el piso, hasta dónde puede ir y cómo puede regresar en el otro tiempo de respiración. No importa si no está sobre la mano, puede ser también sobre el piso. Entonces juntos vienen al encuentro y juntos a alejarse. Y mira cuando se alejan mucho, 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 ¿qué pasa en tu cuerpo? ¿Qué es lo máximo que pueden alejarse? Y entonces tal vez recuerden allí una clase que también hicimos de cómo esta mano se puede deslizar y tal vez quiera ir a hacer el semicírculo por encima de la cabeza. Y regresar. Entonces cuando el brazo se alarga, la pierna también se alarga. Ajá. Y la mano está sobre el piso. O sea, la mano está haciendo un semicírculo. Y regresa y se encuentra con el codo y la rodilla. Y cada vez ve un poquito más y siente lo que el cuerpo quiere hacer. Y tal vez quiera llegar boca arriba.
Y tal vez o quiera regresar o quiera hacer del otro lado. Exploren un poco. Y si al alargar te duele, pues conserva la pierna flexionada, Sara, para poder rodar boca arriba. Eso es. Y si quieres venir hacia el otro lado, sin acomodar la colita, solamente rodando, ¿qué pasaría? ¿Cómo vendría el brazo y la rodilla? Ajá. ¿Cómo sería ir así? Ajá. ¿Y qué necesitaría hacer para ir al otro lado? Ujú. ¿Qué necesitaría? ¿Y cómo se movería el otro brazo y la otra pierna? Por arriba, por arriba, por arriba. Por arriba, por el piso, para volver acá. ¿Estás cansadita? Bueno, pues está bien que descanses. Y exploren un poco hacia un lado y un poco hacia el otro. Y si se encuentran con el compañero, pues se ponen de acuerdo ahí. Vamos a girar a este lado. ¿Mucho sueño? Y si quisieras venir hacia el otro lado, ¿qué haría la otra parte del cuerpo? Por encima, el brazo, no saltando, por desliza. Y la pierna, flexiona. Codo y pierna. Flexiona, flexiona. Eso. Como apoyada. No, como lo mismo que hizo el otro lado. Pero sobre la otra pierna. O sea, no por arriba, sino eso, allí. Ajá. Y luego apoyados. Siempre apoyado. Deslizando. Aprovechando el piso. Y la pierna se flexiona. Eso es. Y la de encima. Ajá. Y para. Descansa en la posición que quieras descansar. Descansa. No te pegamos aquí. A veces cuando estoy dictando la clase yo misma empiezo a bostezar. Empiezo como a bajar, a bajar, a bajar. Y regresen de lado y ensayen un poco cómo sería con los dos brazos. Y jueguen un poco con eso. Tal vez hay que quitarle esto de acá. Para poder que puedas jugar un poco con los brazos. Sí, ¿cómo sería? Si eso sería posible. Y las piernas se flexionan. Y no tiene que ser tan riguroso, puede abrirse, pueden... Eso es. Exacto. Ok. Y vayan a una posición de descanso.
Tal vez puedan colocar algo debajo de las rodillas, si quieren estar boca arriba, tomarse un momento. Y descansar allí. ¿Quieres? Acuéstate, yo te lo- Pues si lo toleras. Ok. Hasta donde sea bien para ti. Voy a ponerte las manos así, de pronto te cae mejor. ¿Qué tal? Sí, trata de eso. Sí, como compara, tú puedes comparar cómo es así, donde sea mejor. Si te sientes mejor con la almohadita, te la pones. Ah, ok, entonces ponte esa. Ujú. Ah, sí, ok. Y atiende la respiración. Y cuando digo esa palabra respiración, ¿dónde va tu atención? Tal vez al aire que ingresa por las fosas nasales. Observa si entra más aire por una fosa que por la otra. Siente la temperatura en ese labio superior del aire cuando inhalas y la temperatura del aire cuando exhalas por la nariz. Y en la próxima inhalación deja que el aire conecte con tus ojos allá internamente. Y en la próxima inhalación deja que conecte con tus oídos. Y en la próxima inhalación con la parte interna de la boca, paladar, lengua. Y en la próxima inhalación deja que pase por la garganta, hacia el pecho. Y observa si hay algún movimiento en la clavícula, en el esternón, en las costillas. Deja que el aire vaya ahora hasta tu pelvis. Y deja que la respiración ahora suceda de manera natural.
Contacta nuevamente con tu respiración. Siente la textura del lugar donde estás acostado, acostada. La temperatura de este lugar. La temperatura de tu cuerpo. Los sonidos distintos a mi voz. Percibe lo que hay debajo de ti. Lo que hay encima de ti, es decir, de la coronilla. Tal vez calcula lo que hay más cerca de tu coronilla. Calcula la distancia, recuerda el objeto o la persona. Ahora siente lo que hay como de los pies, es decir, abajo de ti. Lo que hay a tu izquierda, lo más próximo, y calcula la distancia. A la derecha, encima y debajo. O si lo quieres pensar de frente a ti, atrás de ti. Muy lentamente rueda de lado. Si necesitas cojincito, lo pones. Y ahora llevas la atención a dónde está tu lengua. Y con la punta de la lengua vas a recorrer los dientes superiores en la parte interna. Entonces te vienes como con la punta de la lengua, como contando los dientes por la parte interna, muy despacio, sintiendo lo que sientes la parte interna de los dientes superiores, maxilar superior. Despacio, de izquierda a derecha. Y pausa. Ahora te vienes por la parte plana, de derecha a izquierda, maxilar superior. La parte plana. Y pausa. Ahora de izquierda a derecha, maxilar superior, por la parte externa de los dientes. Si viene un bostezo, déjenlo salir.
y descanse. Ahora, maxilar inferior, de izquierda a derecha, parte interna de los dientes. Pausa. De derecha a izquierda por la parte plana. La idea es que dejen salir esos bostezos. Y ahora, parte externa. Esta es más difícil. La lengua tendrá que hacer un movimiento para recorrer la parte externa de izquierda a derecha. Y descansen. Y tal vez una O. Activando ese parasimpático. Y nuevamente atiendes tu respiración y dejas que el aire ingrese y salga de ti, oxigenando lo que encuentre en su camino. Y mueve los dedos de las manos, de los pies. Y chequeas cómo está tu lado derecho, izquierdo y muy lentamente vienes a sentar.
Sienten el apoyo de los isquiones.